Continuando con esta preparación para el examen del ENAM, hoy día vamos a continuar en lo referente a lo que corresponde a la especialidad de ginecología. Vamos a empezar primeramente con un breve recordar de todo lo que es la parte normal, la parte fisiológica en cuanto a la anatomía del aparato genital femenino. El aparato genital o el aparato reproductor femenino lo podemos dividir para de una manera entenderlo, de una manera mejor, más didáctica, en dos aparatos. El aparato interno, aquel que va a estar conformado por las glándulas, en especial los dos ovarios, y por todo un sistema canalicular que va a constituir las vías genitales, representada desde la parte más, más próxima hacia el exterior, por la vagina, para continuar de ahí al útero, también llamado matriz, y terminar en las trompas de falopio. Y la otra parte sería el aparato genital externo, básicamente representado por un órgano conocido como la vulva. Entonces vamos a hablar primero de lo que corresponde al aparato genital externo. Habíamos dicho que básicamente está formado por un órgano llamado la vulva, y este a su vez se puede dividir en tres partes: el vestíbulo, las glándulas de Bartolino y los labios, los cuales van a ser de dos tipos: los labios menores y los labios mayores. En cuanto al vestíbulo, es la parte del órgano femenino que puede ser visto cuando la mujer, por ejemplo en este caso, la lámina muestra una mujer en decúbito prono, todo lo que se puede inspeccionar a simple vista. En el vestíbulo principalmente destacan todos aquellos orificios que van a dar a ser la parte terminal tanto del aparato genital, el aparato urinario y el aparato digestivo. Y si vamos siguiendo la posición en la cual hemos estado, desde la parte superior hacia la parte inferior, tenemos primero el meato urinario, posteriormente el orificio vaginal, en la cual a ambos lados y hacia la parte más posterior están representadas las glándulas de Bartolino, cuya función principal o primordial es la de dar una secreción que va a permitir la lubricación en el momento del acto sexual en la mujer. Y posteriormente está pues el orificio de salida del aparato digestivo, representado por el orificio anal. Habíamos dicho que los labios están representados por dos tipos: aquellos llamados los labios menores y los labios mayores. Hacia la parte más interna están ubicados los labios menores, ¿okay? Que son dos repliegues cutáneos, los cuales no van a poseer queratina ni vellosidad, y cuya principal función es la de, en la parte, digamos, más superior, ¿okay? Se juntan para cubrir el órgano eréctil de la mujer, llamado clítoris, y el cual pues fundamentalmente interviene en darle placer durante el acto sexual. Los otros dos labios son los llamados los labios mayores. Estos son más externos referente a los anteriores, los menores, y muchas veces se van a encontrar superpuestos entre ellos, con la finalidad lógicamente de dar cierta protección hacia los labios menores y también hacia el introito vaginal. Estos labios, a diferencia de los anteriores, sí van a estar recubiertos por un epitelio pues tipo piel, el cual va a estar queratinizado, y muchas veces van a tener incluso vellosidad. Ya habíamos mencionado que la función principal de estos es proteger a los orificios del vestíbulo. Y ya ingresando al aparato genital de la mujer, vamos a tocar ahora lo referente al aparato genital interno. Y desde la parte pues más externa, el primer órgano que vamos a ver es un órgano tubular, fibromuscular, que en la mujer en edad reproductiva en promedio va a medir unos 8 a 12 centímetros de longitud, desde su límite más externo, que está representado por el vestíbulo de la vulva, hacia el límite más interno, que ya va a estar representado por la unión que hace la vagina con el cervix, que forma parte pues del siguiente órgano, que es el útero. La vagina, en la parte más externa, a nivel pues del orificio vulvar, va a estar presentando una membrana conocida con el nombre de himen, la membrana muy fina, elástica, y bueno, lógicamente va a cubrir la entrada a la vagina, y puede presentar algunas diferencias físicas de mujer a mujer, como es el himen cribado, que tiene múltiples orificios, el tabicado, el elástico, y muchas veces como patología puede ser el himen imperforado, en el cual no va a haber pues una comunicación hacia el exterior.
Habíamos mencionado que la vagina se inserta a nivel, perdón, en el límite más distal, en el límite más interno, hace su inserción a nivel del cervix. Esto va a traer como consecuencia que se forman ciertas concavidades, dos laterales y una anterior y la otra posterior, la cual es la más importante desde el punto de vista ginecológico, porque cuando nosotros hacemos la evaluación o el examen ginecológico siempre tratamos de ver si ese fondo de saco presenta o no alguna colección que puede ser colección de algún líquido o colección de algún tumor, es decir, si está ocupado o no. Es también conocido como el cul de sac o el fondo de saco. Las funciones fundamentales de la vagina sirven como un canal de excreción para la excreción propia de la vagina y sobre todo del cervix, y además pues fundamentalmente como un órgano de cópula en el acto sexual, y ya en la parte obstétrica representa pues la parte terminal del canal del parto. Si nosotros seguimos ascendiendo, ¿okay? o internándonos en el aparato genital femenino, vamos a ver que el siguiente órgano pues, es el conocido como el cuello uterino, cervix, o también conocido por su aspecto como el hocico de Tenca. Este órgano tiene una forma cónica, ¿okay? Es moderadamente firme en la mujer en edad reproductiva y en promedio mide entre 2 a 4 centímetros de largo y un diámetro externo de 2.5. El cuello uterino va a presentar un sistema canalicular o va a presentar un conducto central, el cual pues va a comunicar a la vagina con la cavidad endometrial. Habíamos dicho pues que este cuello uterino forma parte del útero, es el cual pues es quizás el órgano principal porque va a albergar la gestación. Es un órgano único, tiene la forma como de una pera invertida, está en posición central en la pelvis de la mujer, y en aquellas mujeres que ya alcanzan la edad reproductiva tiene una longitud promedio entre 7 a 8 centímetros este órgano. A su vez podemos diferenciar tres partes bien delimitadas, ¿no? Lo que ya hemos descrito, el cuello, la parte más distal, ¿okay? La parte superior representada por el fondo y cuerpo uterino, y entre estos dos un límite marcado, el cual se le conoce como el istmo del útero. Este cobra importancia cuando la mujer queda embarazada y cuando comienza a crecer el útero, esto que representa prácticamente solo una línea, un límite, que vendría a ser una parte, digamos así, virtual, se hace real durante el embarazo, representando lo que se denomina el segmento inferior uterino, pero eso lo van a ver con más detalle cuando hagan obstetricia. Finalmente, este sistema canalicular termina con las llamadas trompas de Falopio, también conocidas como trompas uterinas u oviductos, las cuales van a tener una forma de embudo alargado, por eso se le conoce también como el cuerno de la abundancia. Y en estos órganos se delimitan cuatro partes bien establecidas, las que van desde digamos, la parte más proximal hacia el útero, la parte primero intersticial o intramural, seguida pues por la parte ístmica, para finalmente pues estar en una parte más ensanchada llamada la ampolla y lugar donde ocurre la fecundación en el ser humano, y terminar pues en el pabellón infundíbulo, el cual en los extremos va a presentar unas eminencias alargadas en forma ventosa conocidas como las fimbrias de la trompa. Además habíamos visto que el sistema canalicular, lo principal era el sistema glandular del aparato genital femenino, en el cual pues se conoce como los ovarios. Estos ovarios son las estructuras gonadales, son en número de 2, están a cada lado, y en la mujer adulta tienen unas dimensiones en promedio de 4 por 3 por 2 centímetros. Y si nosotros hacemos el corte de estas glándulas, vamos a ver dos zonas bien delimitadas, la corteza y la médula. A nivel de la corteza, fundamentalmente, se contienen, pues, cuando la mujer nace, es decir, la recién nacida femenina, aproximadamente una cohorte de 400.000 folículos primordiales que tendrían la potencialidad de dar, pues, los ovocitos maduros. Sin embargo, durante toda la edad reproductiva en la mujer, solo al final, solo se llega a madurar entre 400 a 500 de esta gran cohorte de 400.000. Las funciones fundamentales del ovario es el desarrollo
y la expulsión del gameto femenino, pues para que ocurra la fecundación y el embarazo y la perpetuación de la especie, y también tiene una función en cuanto a síntesis y secreción, sobre todo de hormonas esteroideas, las cuales incluyen aquellas hormonas propias para los desarrollos sexuales femeninos, pero también el ovario tiene la potencialidad de secretar andrógenos y otro tipo de hormonas que los iremos viendo poco a poco. Finalmente, para terminar, la circulación del aparato genital femenino básicamente está supeditado pues a la arteria uterina, la cual es rama directa de la hipogástrica o ilíaca interna, y a nivel más o menos del istmo va a dar dos ramas importantes: una ascendente para irrigar todo lo que es cuerpo y fondo, y que a nivel más o menos de esa estructura llamada el cuerno, lugar donde se va a insertar la trompa uterina, da justamente una rama que se llama la tubaria, la cual finalmente se va a anastomosar con ramas de la ovárica. Habíamos dicho esta bifurcación a nivel del cuello hacia abajo de la la uterina descendente, la cual va a irrigar básicamente el cuello y parte de vagina. En cuanto a la irrigación del ovario, está irrigado pues por la arteria ovárica, la cual va a proceder directamente de la aorta descendente. Y un órgano, para terminar ya con esto de anatomía, que muchas veces lo dejamos de lado, pero que es importantísimo por la función que desempeña, es las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias están conformadas pues en número de 2 a cada lado del cuerpo, en el tórax superior de la mujer, y presentan partes bien definidas, ¿no es cierto? Presentan más o menos pues entre 15 a 25 lóbulos o segmentos, los cuales se agrupan pues en pequeños lobulillos, pero cuya función, o mejor dicho, su estructura anatómica fundamental es el alveolo. El cual va a recibir, pues como ustedes ven, mensajes sobre todo de tipo endocrinológico a través de la irrigación. ¿Para qué? Para la secreción y la producción láctea, para lo cual la glándula está sobre todo pues predestinada, y estos alveolos van a comenzar a confluir en pequeños conductillos que al final pues van a dar la gran red o los conductos principales, llamados los conductos lactíferos o galactóforos, para que finalmente estos pues en número pues entre 9 a 12 drenen finalmente hacia el pezón, aquella estructura distal de la mama que está rodeada por un área hiperpigmentada conocida como la areola, y que también tiene pues en esa superficie algún tipo de glándulas llamadas como los corpúsculos de Montgomery o los corpúsculos de Morgani, que son glándulas sudoríparas y sebáceas especializadas. Muy bien, entonces vamos a pasar a ver algunas preguntas referentes a todo esto que es anatomía, y podríamos pues desarrollar o ampliar algunos términos. Por ejemplo, ¿cuál es el origen embriológico de la parte proximal de la vagina? A, los conductos de Müller. B, los conductos de Wolf. C, el geno urogenital. D, los pronefos. E, los mesonefros. Entonces pues la respuesta acá sería los conductos de Müller, aquellos llamados también paramesonéfricos, a diferencia de los de Wolf, que dan pues el desarrollo de los genitales masculinos. El seno urogenital es más que todo, da nacimiento sobre todo a los 2/3 inferiores de la vagina, al introito, etcétera, y a la parte terminal de la uretra, etcétera. Y los pronefros, los mesonefros, pues están referidos pues a aquellos riñones rudimentarios primeros que aparecen en la vía embrionaria, y posteriormente son reemplazados pues por el riñón ya maduro. La siguiente pregunta nos dice que establezcamos la secuencia anatómica correcta de la trompa de falopio desde el útero: 1 intersticio, 2 ampolla, 3 fimbria y 4 istmo. Entonces ahí están las diferentes alternativas. Ustedes recuerdan la lámina que habíamos presentado. Entonces desde el útero hacia la parte distal, lo primero que estaría es la parte del intersticio, es decir, la número 1, ¿no es cierto? Podría ser la letra C o la letra E. Seguidamente viene la parte del istmo, entonces sería la 4, ya nos quedaríamos solo con esto y habría que confirmar. La siguiente parte sería la ampolla, 2, y por último pues está el pabellón con el infundíbulo, terminando distalmente con las fimbrias. Entonces la respuesta sería la letra E, la relación 1, 4, 2, 3. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar todavía con algo de parte, digamos, fisiológica normal, como es el ciclo sexual.
Y el ciclo sexual en la mujer va a implicar pues que haya un eje que comienza a nivel central con el hipotálamo y la hipófisis, y estos pues van a emitir señales de tipo endocrinológica, sobre todo pues a nivel del ovario. Y el ovario a su vez va a responder pues con la producción de algún tipo de hormonas, la cual también tiene efectos sobre órganos efectores, y lo principal pues es el endometrio, pero también hay acción sobre la mama, la vagina, sobre el cervix, etcétera, etcétera. Lo fundamental de todo esto que debe permanecer o debe tener una sincronización muy exacta, ¿ok? Para que todos estos fenómenos que nosotros los separamos acá puedan ocurrir de manera simultánea y mes a mes la mujer esté preparada ¿para qué? Para recibir pues el huevo o cigoto se implante en el endometrio, y si no ocurre esto, lo que va a ocurrir es que todo el ciclo ya entra en una desfase y finalmente ocurre la menstruación. Si nosotros vemos la principal producción o para dar inicio al ciclo es a nivel del hipotálamo. Existen dos núcleos importantes conocidos como el núcleo preóptico y el núcleo arcuato en el hipotálamo, los cuales van a comenzar a hacer una secreción de la hormona estimuladora o liberadora de las gonadotrofinas hipofisiarias, la conocida GnRH. Esta tiene pues un efecto de retroalimentación positiva acá en línea azul. Todo lo que es línea azul, línea celeste son retroalimentaciones o son digamos señales positivas, ¿ok? Justamente para que a nivel de la hipófisis anterior, o llamada adenohipófisis o pituitaria anterior, como quieran llamarla, comience la secreción y liberación de las gonadotrofinas hipofisiarias. Estas a su vez comienzan a secretarse y ustedes ven pues que hay efecto positivo, efecto estimulatorio, sobre todo pues a nivel del ovario. ¿Para qué? Para que el folículo primordial comience a crecer y se llegue perdón, hasta el final a un folículo maduro llamado de Graf, y finalmente a la producción de un cuerpo lúteo. Sin embargo, a nivel del ovario va a comenzar por este estímulo también la respuesta y la producción de los esteroides femeninos, los estrógenos y la progesterona. Y ustedes pueden ver acá cómo los estrógenos en determinados tiempos del ciclo sexual en la mujer van a tener efectos inhibitorios a veces o efectos estimulatorios. Así vemos pues que casi a mitad de la primera fase del ciclo hay un efecto fuerte negativo sobre la pituitaria y sobre el hipotálamo, para que ya no se secrete aquellas hormonas que hemos mencionado. Y posteriormente, más o menos a mitad del ciclo, cuando va a ocurrir la ovulación, ¿okay? Los estrógenos tienen una fuerte retroalimentación positiva sobre la hipófisis. Ya en la segunda fase del ciclo, que lo vamos a ir explicando más adelante, la formación del cuerpo lúteo va pues a proveer de la producción tanto de estrógenos, pero va a comenzar también a haber gran producción de progesterona y de otra hormona inhibina. ¿Todo esto con qué fin? Con el fin de provocar una retroalimentación o un feedback negativo tanto sobre la hipófisis como sobre el hipotálamo, para que estos órganos no comiencen a secretar las hormonas pues y se prosiga si es que se logra un embarazo. Acá simplemente la lámina para que ustedes vean cómo son las curvas de las hormonas acá en la parte superior, de las hormonas de la parte hipofisiaria, y en la parte inferior la secreción de las hormonas en la parte ovárica. Ustedes ven pues como la FSH, que está acá en una línea roja, y la LH en una línea un poco violeta, como al inicio del ciclo comienzan pues a aumentar su secreción, pero llega un momento en que hay un pico más llamativo de la LH y un pico menos pronunciado, pero sin embargo que existe, de la FSH, y posteriormente pues continúan sus secreciones basales. Y eso va a estar condicionado sobre todo a que al inicio del ciclo comienza a haber la producción de estrógenos. Primero tienen una retroalimentación negativa sobre las gonadotropinas, pero un poco antes de la mitad del ciclo, y que va a estar representada por la ovulación, los estrógenos comienzan a tener un pico justamente para estimular a las gonadotrofinas. Y ya en la segunda fase vemos pues como la progesterona es la que comienza a secretarse en mayor concentración, y finalmente pues si es que no ocurre el embarazo, estas caen los estrógenos y finalmente pues se descama el endometrio, como lo vamos a ver más adelante.
Finalmente, pues para ya cerrar este ciclo, tenemos que tener un fin y tenemos que tener un comienzo. Generalmente nosotros vamos a mencionar que cuando ocurre la menstruación comienza el ciclo sexual en la mujer, ¿no? Con un incremento de las gonadotrophinas, la FSH, la LH, ¿ok? Lo que pues va a inducir pues el crecimiento folicular, y esto trae como consecuencia el incremento, sobre todo en esta primera fase, que la vamos a conocer como fase folicular, de las concentraciones de estradiol, para que comience a tener un efecto negativo en una primera parte frente a las gonadotrofinas, el FSH y la LH, pero posteriormente, cerca a la mitad del ciclo, antes de que ocurra la ovulación, tiene una retroalimentación positiva, pues aumentando los niveles pues y los picos de LH y FSH. Ocurre la ovulación y en el remanente de ese folículo donde salió el ovocito se comienza a formar pues el cuerpo lúteo, y esto trae como consecuencia la producción sobre todo ya de progesterona, y sigue pues la producción normal de estrógenos. Y si no ocurre la gestación, este cuerpo lúteo va a una regresión, ¿ok? Con el fin de disminuir ya las concentraciones tanto de progesterona como estradiol, y esto pues finalmente va a liberar esa retroalimentación negativa sobre las gonadotrofinas y sobre el hipotálamo, suelta el eje y va a ocurrir la menstruación, y así completamos el ciclo y nuevamente empezará otro. El ciclo menstrual, ¿ok? Que muchos intercambian como un sinónimo del ciclo sexual, ¿ok? Es un ciclo pues no tan estable aún en mujeres normales, por lo tanto existe un rango de 28 más menos 7 días. ¿Cómo se calcula la duración del ciclo? Contando pues los días desde el primer día del flujo menstrual evidente hasta el día anterior al inicio del nuevo ciclo. En promedio pues la mayor normalidad es que dura 28 días. Entonces de acá vamos a presentar rangos en algunos parámetros. Lo que ya habíamos mencionado, el ciclo va a tener 28 más menos 7 días, entonces eso implica que los ciclos que duren entre 21 y 35 días totalmente son normales. En cuanto a la duración del flujo, es decir, la duración de la menstruación o la duración de la regla, estos van entre 2 a 8 días dentro de los rangos normales, y el volumen total del flujo perdido o eliminado en una menstruación va entre 30 a 80 centímetros cúbicos. Para un mejor entendimiento, para ser más didáctico, el ciclo sexual lo preferimos dividir de acuerdo al órgano que está respondiendo sobre todo pues estos estímulos hormonales. En primer lugar tenemos que el ciclo en el ovario, ¿ok?, va a estar representado por dos fases bien definidas: la fase folicular, que es la primera, y la fase lútea, que es la segunda. Y el ciclo endometrial a la vez responde también sincrónicamente con el anterior, y la primera fase, la folicular, se va a corresponder con una llamada fase proliferativa en el endometrio, y la segunda, la lútea, con una fase llamada secretora. Entonces vamos a ver primero lo correspondiente al ciclo ovárico. Habíamos mencionado que se divide en dos fases, folicular y lútea, o también de acuerdo al predominio de las acciones de las hormonas. Así la folicular se llama también estrogénica, donde predominan los estrógenos, y la segunda se llama progesterónica o progestativa. A su vez también, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que la progesterona tiene un efecto sobre el centro termorregulador a nivel central, y así es que en una primera parte hay diferencias entre la temperatura de la mujer referente a la segunda parte. Hay una variación entre 0.5 a 1 grado centígrado, por lo tanto pues la primera fase se llama hipotérmica y la segunda se llama hipertérmica. Ahora, la fase folicular es la fase más variable, ¿ok? La lútea es la más estable, generalmente dura 14 días, entonces lo que simplemente se hace a la duración total del ciclo se le restan los 14 días para determinar pues cuánto dura la fase folicular. Así, si tenemos nosotros un ciclo de 32 días, diremos pues que la folicular dura 18 y la lútea 14. Y si tenemos uno de 26 días, diremos que la folicular dura 12 y la lútea dura 14. Muy bien, entonces algunas preguntas sobre lo que es ciclo sexual. En un ciclo normal de 34 días de duración, la ovulación ocurre: A, 2 semanas antes del flujo menstrual; B, 2 semanas después del inicio del flujo menstrual; C, a mitad del ciclo; D, en el momento de la producción máxima de progesterona; E, antes de la producción máxima de estrógenos. Entonces, como habíamos dicho, la respuesta es, lógicamente, la letra A, 2 semanas antes del flujo menstrual.
Muy bien, entonces ahora que conocemos ya la normalidad en cuanto a la anatomía y la normalidad en cuanto a, digamos, la fisiología del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, entonces conocemos ciclo sexual, por lo tanto ahora podemos entrar a entender lo que son los trastornos de este ciclo. El ciclo normal va a estar determinado lógicamente genéticamente, ¿ok? Pero este puede estar modificado por diferentes factores, ambientales sobre todo, ¿no es cierto? A la cabeza es nutrición, algo propio de nuestro medio, pero también puede estar alterado por enfermedades orgánicas, sobre todo algunas endocrinopatías, por ejemplo el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, algunas enfermedades importantes, etcétera, etcétera. Y también sobre todo pues por factores emocionales en los cuales una sobrecarga, una tensión muy intensa en una mujer, un estrés muy intenso incluso puede hacerle entrar en una amenorrea incluso persistente. A su vez, cuando la niña pues comienza a crecer y ya pasa a la etapa de la adolescencia, la etapa puberal, existe pues digamos como un aviso para que el hipotálamo comience a secretar esas hormonas ya cíclicamente y ocurra pues todo el bagaje que hemos estado mencionando para que ocurran las descargas hormonales y las respuestas a diferentes partes de los órganos blancos. Esto ocurre generalmente entre los 11 a 12 años y esta primera, al soltarse este eje o al comenzar a trabajar, va a ocurrir la primera descamación endometrial conocida como menarca o como menarquia. Pero tenemos también acá un rango que dura entre 9 a 16 años. Como son niñas, como recién están madurando, ese eje hipotálamo, hipófisis, ovario también va a madurar, pero va a tardar un poco. Entonces, durante los primeros 2 años, luego de la menarquia, estas niñas, estas jóvenes, van a comenzar a presentar alteraciones en cuanto pues, al patrón de sangrado, en cuanto a la normalidad del ciclo. Por lo tanto, esos 2 primeros años en realidad no requieren ningún tipo de estudio. Ya posteriormente, a los 2 años, si la mujer que ya está en edad reproductiva entra en alteraciones, recién sería pues partícipe de un estudio. Y nosotros en ginecología, generalmente estas alteraciones del ciclo las vamos a ver reflejadas sobre todo en alteraciones de tipo menstrual, es decir, en cuanto al patrón del sangrado. Y así nosotros semiológicamente las clasificamos. En primer lugar, por la alteración en cuanto a la frecuencia. Acá tenemos en lo referente al ciclo. Si el ciclo está cortado y dura menos de 21 días, estamos hablando que esa mujer presenta una polimenorrea. La contraparte, si está muy prolongado, es decir, que dura más de 35 días, lo llamamos oligomenorrea, con la salvedad de que estos ciclos no deberían de durar más de 90 días, porque si esto sucede, ya prácticamente habría ausencia de menstruación y a esto nosotros lo catalogamos como una amenorrea, es decir, que no haya sangrado y la cual va a ser primaria o secundaria, que de repente vamos a verla más adelante. En cuanto a la cantidad del flujo, es decir, aquellos 30-80 centímetros cúbicos que habíamos mencionado que es el flujo normal que se va a presentar en una mujer, tenemos que cuando este flujo es mayor a los 80 centímetros, estamos hablando pues de una hipermenorrea. Y cuando está disminuido, es decir, que ya hay un sangrado escaso, menos de 30 centímetros cúbicos, estamos hablando de una hipomenorrea. Esto lógicamente es un poco difícil en la práctica de estar pues midiendo el flujo en centímetros cúbicos y generalmente nosotros nos valemos pues por la cantidad de toallas higiénicas que usan las mujeres. Un paquete normal de toallas higiénicos trae unas 10 toallas, entonces la mujer ya sabe en promedio cuántas dura y si pues comienza a usar más o comienza a usar menos, incluso ya es una parte importante en cuanto al interrogatorio para nosotros poder decir esta paciente está en hiper o está en hipomenorrea. Y en cuanto a la duración de la menstruación o la regla, cuando está muy prolongada, es decir, que dura más de 8 días, ahí ya comenzamos a catalogarlo como una menorragia. En realidad, para pues la disminución en cuanto a los días, solo nos quedaría que dure un día. Entonces, para esa eventualidad, en realidad no existe una nomenclatura. Y en cuanto a las alteraciones que no tienen que ver con la menstruación en sí, es decir, que el sangrado va a ocurrir en cualquier momento del ciclo, acá tenemos dos alteraciones. La metrorragia
¿ok? Que está fuera del periodo menstrual, pero generalmente es un sangrado importante que incluso puede llegar a una franca hemorragia. Y el otro está este término anglosajón llamado como spotting, que en realidad es un goteo o son manchas simplemente, pero que también están fuera del periodo menstrual. Ahora, los trastornos del ciclo, y algo ya habíamos avanzado anteriormente, los podemos catalogar también como las amenorreas, que son primarias o secundarias. Y para esto es importante también tener el concepto claro de lo que es una pubertad retrasada, la cual se define como la ausencia de los caracteres sexuales secundarios, pero en aquellas mujeres que han superado los 14 años. Entonces, nosotros tenemos una amenorrea primaria cuando la mujer nunca ha menstruado, la niña, qué sé yo, nunca ha menstruado, o la adolescente. Entonces existe la ausencia de esa menstruación, pero en aquellas que ya tengan 14 años y que no cuenten aún con caracteres sexuales secundarios, o en aquellas que ya tengan 16 años pero con caracteres sexuales secundarios. Lo más frecuente es que hay una amenorrea secundaria, la cual se define como una ausencia mayor de 90 días en aquellas mujeres que han tenido menstruación anteriormente, ¿no? Las cuales pueden haber sido normales o irregulares, etcétera, pero la mujer ha menstruado en algún momento de su vida y por alguna razón deja de hacerlo. Pero por facilidad y por un mejor manejo clínico, ¿okay? Nosotros en ginecología, estos trastornos del ciclo, estas alteraciones en cuanto a la menstruación, las catalogamos mejor como los llamados sangrados o hemorragias uterinas anormales. Y eso es importante porque representan casi la quinta parte de la consulta ginecológica y hasta una cuarta parte de los procedimientos quirúrgicos que nosotros hacemos en ginecología. Y es más, para ir más allá y dar más facilidad de este manejo, digamos, un poco sindrómico, nosotros lo manejamos, el trastorno del ciclo, de acuerdo al patrón del sangrado, que lo podemos diferenciar como patrones anovulatorios o como patrones ovulatorios. En cuanto a los primeros, los sangrados anovulatorios, el grueso se presenta en el 90% de los casos se va a presentar en los extremos de la vida, sobre todo en la adolescencia y acá más específicamente en la perimenopausia, es decir, en las etapas de la vida en la cual ese eje del cual hemos hablado comienza a presentar ya alteraciones, uno por inmadurez o dos ya por envejecimiento. Estos sangrados de tipo anovulatorios por lo generalmente no son cíclicos, pueden ser escasos, tipo spotting como ustedes quieran llamarlo, o abundantes que francamente llegan a una hemorragia. Pero aquel 10% que faltaba acá mencionar está involucrado dentro de todos este tipo de enfermedades y sobre todo se ve en mujeres en edad reproductiva que pueden presentar este tipo de sangrados. A la cabeza, el síndrome de ovarios poliquísticos, que es la terminología más conocida, pero hoy en día lo más correcto es decir aquella anovulación hiperandrogénica. Y también están las enfermedades tiroideas que habíamos mencionado, está la hiperprolactinemia, trastornos de la alimentación, etcétera, etcétera. Acá lo que hay que tener en cuenta es que como son ciclos anovulatorios, va a haber una producción continua de estrógenos porque se produce a nivel de los folículos. Sin embargo, como no se ovula, no se rompe el folículo, no se puede llegar a formar el cuerpo lúteo, por lo tanto no hay producción de progestágenos o de progesterona. Por lo tanto, hay una producción continua de estrógenos, un estímulo continuo del estrógeno sin la contraparte de la progesterona. Por lo tanto, ya va a haber un momento en que ese endometrio sigue creciendo y las partes más distales comienzan a necrosarse y a descamarse. Esta descamación o desprendimiento no se hace de una forma uniforme hasta la capa basal y por lo tanto comienzan a haber esos sangrados irregulares que al final dan como resultado una pérdida normal de sangre genital. Y los otros tipos de sangrados son los llamados sangrados ovulatorios, ¿ok?, que van a representar aquellos que van a presentarse con sintomatología premenstrual. ¿Por qué? Porque estos van a ser cíclicos, van a ser sangrados regulares, ¿ok? Y a la cabeza están los intermenstruales prosovulatorio, las lesiones orgánicas, que a la cabeza lo más común están los llamados miomas, los leomiomas o fibromas, como los conoce usted, y también puede estar algunos incluso sangrados uterinos disfuncionales, pero desde el punto de vista de aquellos que representan fases lúteas inadecuadas, en las cuales van a haber ciclos muy
muy cortitos, incluso acompañados de polimenorrea y a veces pues con franco sangrado. También acá en este tipo de sangrados van a estar involucradas las alteraciones en la síntesis de prostaglandinas, las cuales pues están involucradas en sobre todo los fenómenos hemostáticos que ocurren mes a mes en la mujer para pues poner un límite al sangrado de la menstruación. Pero lo que sí es importante es que finalmente pues va a ocurrir esta pérdida normal de sangre en los sangrados también llamados ovulatorios. Pregunta sobre trastornos del ciclo menstrual. Paciente de 30 años de edad con trastornos del ciclo menstrual, obesidad e hirsutismo. Examen de laboratorio, hay un aumento de la resistencia a la insulina y de la relación LH-FSH. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Insuficiencia ovárica secundaria. B. Síndrome de ovarios poliquísticos. C. Diabetes mellitus. D. Androgenismo hipoficiario. Y E. Hipogonadismo hipogonadotrópico. La respuesta para una mujer de este tipo, obesa, hirsuta, que tiene alteraciones laboratoriales, endocrinológicas y típicamente la resistencia a la insulina, la alteración de la relación LH-FSH es la letra B, síndrome de ovarios poliquísticos. Siguiente pregunta. Tenemos una paciente de 52 años de edad con síndrome climatérico y cuadro de hemorragia uterina normal. ¿Cuál es la conducta inicial más importante? Histerosalpingografía, ultrasonido transvaginal, histeroscopía, legrado uterino biópsico o laparoscopía. Entonces acá pues entramos dentro de estos sangrados quizás de tipo anovulatorio en una mujer de 52 años de edad con síndrome climatérico. ¿Okay? Entonces, lógicamente, detrás de todo esto no se le puede echar siempre la culpa a los desórdenes endocrinológicos propios de la edad de la paciente. Entonces, debe entrar primero pues a un estudio, ¿ok? Para determinar o para quizás ver pues que detrás de esto puede haber una enfermedad maligna. Entonces lo primero que tenemos que hacer es lógicamente la ecografía transvaginal para medir el endometrio. Acuérdense ustedes, no sé si va a haber tiempo ahora, pero cuando se hace pues o se habla incluso de pacientes en climaterio, una de los tipos de sangrados más frecuentes es la atrofia endometrial, incluso en la cual pues por el desgaste, por la falta de el estímulo hormonal se adelgaza mucho el endometrio y eso lo hace sangrar, ¿no? Es decir, no siempre vamos a encontrar un endometrio grueso, pero evidentemente lo importante es que en este tipo de mujeres que pasan los 40 años siempre hay que pensar que detrás puede haber una enfermedad maligna. Por lo tanto, lo inicial es hacerle un ultrasonido, ¿ok? Para medir el endometrio y ver si es necesario primero ir pues a una biopsia endometrial. Siguiente pregunta. En pacientes con episodios de metrorragia disfuncional severa, la conducta terapéutica inmediata es histerectomía, legrado uterino, administración de oxitóxicos por vía endovenosa, colocación de taponamiento o transfusión de sangre fresca. Entonces, ¿qué se marcaría en pacientes que no nos mencionan edad? Simplemente nos dan ese enunciado y nos dan ciertas acciones terapéuticas, ¿no? De todo eso, lo más aconsejable sería pues hacerle un legrado uterino. Esto con la finalidad pues que incluso puede ser diagnóstico y terapéutico. El legrado y nos va a dar a luz cuál es anatomopatológicamente lo que le afecta a esta mujer. La siguiente pregunta. La causa más frecuente de amenorrea es A. Deficiencia de la FSH, B. Estrés, deficiencia de LH, D. Embarazo o E. Enfermedad crónica debilitante. Entonces simplemente nos ponen de una forma muy general cuál es la causa más frecuente de amenorrea y lógicamente pues en una mujer la causa más frecuente es el embarazo. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a ver lo referente a lo concerniente a las infecciones en ginecología, ¿ok? Y esto va de la mano sobre todo con las llamadas enfermedades de transmisión sexual o las infecciones de transmisión sexual. Y pues es un grupo de enfermedades endémicas que van a tener múltiples etiologías, ¿ok? Y que generalmente van a cursar pues como entidades clínicas o como vamos a ver nosotros, como síndromes, que es más fácil catalogar desde este punto de vista para el manejo más efectivo y más oportuno. Y bueno, generalmente tienen pues el factor común de que todas estas se transmiten durante la actividad sexual.
La etiología habíamos dicho que son múltiples enfermedades, ¿ok? Y por lo tanto son múltiples los microorganismos que van a producirlas, desde bacterias, virus, hongos, parásitos, etcétera, etcétera. Y las ITS más frecuentes que conocemos, pues es toda esta lista que yo les he traído. No las vamos a desarrollar todas, ¿ok? Simplemente vamos a ver las más importantes, pero está pues la sífilis, el chancro blando, la gonorrea, la condilomatosis, digamos, acuminada, la clamidiasis, el granuloma inguinal. Algunos consideran también la infección por hongos, como la Candida albicans, como una ITS, el herpes genital, e incluso consideran la enfermedad inflamatoria pélvica como una ITS, y eso nos va a ocupar ya en la parte final de esta pequeña charla sobre infecciones. También están las hepatitis, sobre todo la de tipo B y la C, y bueno, el SIDA, la infección por el VIH, el linfogranuloma venéreo, que también es producido por una clamidia, pero diferente a lo que habíamos mencionado anteriormente, es otro serotipo, la tricomoniasis, e incluso para algunos la vaginosis bacteriana, que para algunos no sería una enfermedad, sino una alteración en la flora vaginal, también está considerada como una ITS. Y bueno, habíamos dicho que la forma común es la vía sexual. Esta se puede transmitir las enfermedades de diferente forma, por ejemplo el intercambio de los líquidos orgánicos, la relación mano-boca con órganos genitales, lo cual ocurre pues durante el acto sexual, o genital con genital, que es lo más fácil, ¿no es cierto? O cuando existen heridas pues existentes, sobre todo en los genitales, o incluso que se puedan producir durante el acto sexual. O también el contacto piel a piel, y peor pues si existe pues algunas conductas deleterias por alguno de los componentes de la pareja, como es la drogadicción, o en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, en la vida médica, por utensilios mal esterilizados, etcétera, etcétera. Además, una vía también importante es la transmisión perinatal, y eso también nos involucra a nosotros cuando hacemos pues la parte obstétrica, y esto ocurre sobre todo cuando la mujer embarazada adquiere una ITS y se la puede transmitir al feto, ¿ok? Durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia. ¿Cuál va a ser el objetivo del control de las ITS? En primer lugar, interrumpir su propagación. Prevenir para que esta enfermedad se siga desarrollando y, lo que es peor, provoque alguna complicación o también alguna secuela en el futuro. Y hoy día pues con todo esto, el boom del VIH ha ayudado mucho estas estrategias a reducir pues la propagación también de este virus. Aquellos pacientes que tengan o que sean catalogados como portadores de una infección de transmisión sexual, pues se necesita hacer un diagnóstico y un tratamiento muy precoz. Además, se necesita mucha consejería, educación y, lógicamente, pues el manejo de sus contactos sexuales, porque si no van a seguir propagándose y no bastaría con tratarlos a ellos. Todo esto con el fin de interrumpir la transmisión de las enfermedades. Además, nosotros estas ITS las podemos clasificar de acuerdo a sus síntomas y signos, y podemos dividirlas: aquellos sintomatología o síndromes que ocurren en las mujeres, aquellos que ocurren en los varones, y también aquellos que ocurren simultáneamente en los dos. Así, en las mujeres tenemos el síndrome del flujo vaginal, la úlcera genital, el dolor abdominal bajo, que está referido básicamente a la enfermedad inflamatoria pélvica, y la linfoadenopatía o bubón inguinal. A su vez, en el varón existe el síndrome de descarga uretral, la úlcera genital y la linfoadenopatía o bubón inguinal. Los principios para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, según políticas que vamos a ver, incluso indicadas por la Organización Mundial de Salud, es que éstas se deben tratar con dosis únicas. ¿Para qué? Para mejorar el cumplimiento del tratamiento. Aquellos tratamientos largos, dosis múltiples, generalmente no dan resultado, porque muchas veces pues el grueso de estos pacientes son pacientes muy jóvenes, no tienen mucha responsabilidad. Esa juventud incluso les hace creer pues que pueden ser no vulnerables frente a muchas cosas. Además, hay que ser, cuando tratamos las ITS, hay que ponernos en el caso de que puede existir la probabilidad de que más de una ITS esté concurriendo. Es decir, puede haber 2, incluso hasta 3. Y lógicamente se da mucha información y las llamadas 4Cs, que consiste pues en dar la consejería,
cambios necesarios para reducir los riesgos, el cumplimiento del tratamiento, el uso de preservativos, pero acá se pone como condones para la tercera C, y por tanto el tratamiento pues de los contactos. La sintomatología que se va a presentar, por ejemplo en el hombre, es sobre todo el goteo o secreción anormal a través del pene, el dolor en el pene y el dolor al orinar o al eyacular. La sintomatología que se puede presentar en la mujer está el goteo o secreción anormal por la vagina o uretra, está el dolor vaginal, está el dolor en la zona pélvica o bajo vientre, el ardor y la picazón que va a ocurrir tanto en la vagina, en el introito, ¿okay?, como en toda la vulva. Está el sangrado normal, incluso que puede ocurrir en la vagina, y el dolor durante y después del contacto sexual, es decir, la denominada dispareunia. En cuanto a la sintomatología mujer-hombre, lo que puede ocurrir tanto en los dos componentes de la pareja heterosexual, están aquellas lesiones, protuberancias, ampollas y ronchas en genitales, ano, boca y piel. Está el ardor, el dolor al orinar, está el ardor, el dolor al defecar, y está la hinchazón o las llamadas secas, que vienen a ser pues las protuberancias de los nódulos linfáticos, sobre todo pues a nivel inguinal, ya que pues en esta zona pues hay un rico drenaje de todo el periné y estos ganglios se van a ver inflamados. El manejo sindrómico de aquel que habíamos hablado ha sido propuesto por la Organización Mundial de la Salud, con el fin de implementar medidas que sean más efectivas para el diagnóstico y tratamiento de este tipo de infecciones. Ofrece un diagnóstico y un tratamiento adecuado y sobre todo oportuno, que va a ser de fácil uso para todos los proveedores de salud. Es decir, esto está propugnado para que no solo los médicos especialistas, sino los médicos generales e incluso algún trabajador de salud, una enfermera, un tecnólogo, un obstetriz, etcétera, pudiera dar oportunamente el tratamiento para este tipo de pacientes. ¿Okay? Se basa en la identificación y tratamiento de un problema, que es el síndrome, que va a motivar pues que el paciente acuda o requiera la atención en un servicio de salud. Y bueno, el síndrome, ustedes saben que es el conjunto de síntomas y o signos que pueden ser causados por uno o más agentes etiológicos, y que hemos visto la sintomatología que puede presentar tanto hombre, mujer y mujer a la vez. Nosotros podemos de esta manera clasificar a las ITS como síndromes y básicamente poner a los agentes causantes con mayor frecuencia. Así tenemos que el síndrome de secreción uretral va a estar causado básicamente por el gonococo y por la infección por clamidia, la clamidiasis. El flujo vaginal está causado por la tricomoniasis, por la vaginosis bacteriana, la candidiasis, la gonorrea y la infección por clamidia. Y el síndrome de úlcera genital básicamente por sífilis, chancro blando y herpes genital. Y el dolor abdominal bajo, es decir, aquel que nos vamos a referir más adelante y al terminar esto de las infecciones, que es la enfermedad inflamatoria pélvica, está pues supeditado al gonococo, a la clamidia, y ya involucra también algunas bacterias anaeróbicas que en realidad pues no las podemos catalogar como causantes de una infección de transmisión sexual. Y por último está el síndrome de bubón inguinal, en la cual está representado por la donovanosis y el linfogranuloma venéreo. Perdón, acá no debería ser clamidiasis, sino linfogranuloma venéreo, que si bien está producido por una clamidia, es de otro serotipo. En cuanto al síndrome de úlcera genital, este va a representar pues la pérdida de la continuidad de piel o mucosas de órganos genitales o áreas adyacentes, y esta úlcera puede ser o no dolorosa, y además puede acompañarse o no de una linfoadenopatía inguinal. No estamos hablando aún de bubón, sino de linfoadenopatía inguinal. Acá ustedes pueden ver pues cómo confluyen 1, 2, 3, 4, incluso acá hay una quinta úlcera en este pues varón afectado. Ahora, cuando el paciente se queja de una úlcera genital, pues lo que primero tenemos que ver es que si objetivamos a la inspección vesículas agrupadas. ¿Por qué? Porque si esto ocurriera, probablemente estaríamos ante el diagnóstico de un herpes genital. De todas maneras, siempre se va a tomar la prueba del RPR para la sífilis, lo que más usamos, o el BDRL, o lo que tengan a mano,
y dar el tratamiento pues para sífilis si el resultado acá es reactivo, y si no, hacer el tratamiento sintomático para la enfermedad viral. Ahora, si no se objetivan esas vesículas, pues se debe dar tratamiento tanto para sífilis como para chancroide, porque estarían involucrados estos dos agentes. Dar la información, las 4 Cs, dar consejería, supervisar el tratamiento, promover el uso de preservativos y preferir para el tratamiento, o referir, referir para el tratamiento a los contactos, ¿no es cierto? Y si no remitieran las molestias, informarle al paciente que debería acercarse nuevamente. ¿Qué usamos para el tratamiento? Tratamiento dirigido con antibióticos para la sífilis, la penicilina benzatínica, a razón de 2,4 millones de unidades internacionales colocados por vía intramuscular. Y para el chancro usamos acitromicina en dosis única de 1 gramo vía oral. En cuanto al síndrome de flujo vaginal, va a representar un aumento en cuanto a la cantidad del flujo que ocurre en la vagina, pero que este flujo ya va a tener algunos cambios o algunas características organolépticas. Por ejemplo, hay cambio de color, amarillento, verdoso, o puede ser blanquecino, va a haber mal olor ocasionalmente y va a ser pues presa de rascado, de irritación, ¿ok? De picazón a nivel de la vulva y de la vagina de la mujer. Este flujo, que es comúnmente conocido como descenso, puede ser debido a un proceso inflamatorio localizado en la propia vagina o en el cérvix. Por lo tanto, habría que hacer esa disquisición si solo es vagina o incluso está involucrado una cervicitis. Entonces, cuando la mujer se acerque por este síndrome, hay que hacer la historia clínica, hacer las preguntas para evaluar el riesgo y hacer un examen con espéculo, ¿no es cierto? La especuloscopía es básica porque podemos ver la vagina, podemos ver el cuello y podemos ver pues las características del flujo. Y eso también nos ayuda para que tomemos muestra a nivel del endocervix con un hisopo, ¿ok? Entonces, si hay flujo vaginal y a la muestra con hisopo se encuentran pues por lo menos unos 10 polimorfos nucleares o más en la tinción del Gram, ¿ok? Debemos dar tratamiento para cervicitis y vaginitis conjuntamente y hacer todo lo que hemos mencionado de las 4 Cs. Si no se encontrara con esta muestra que hemos tomado con el hisopo esa cantidad de polimorfos nucleares, simplemente damos tratamiento para vaginitis y hacemos la misma consejería que habíamos mencionado. ¿Cuál es el tratamiento para la vaginitis? Dar metronidazol 2 gramos vía oral en dosis única, y cuando se presente pues mucho picazón, ¿ok? O presente prurito, podemos agregar además esto para atacar la tricomona. Podemos agregar para la cándida el uso del clotrimazol, a razón de 500 miligramos en tabletas vaginales como dosis única. Y si estamos pensando que la paciente puede tener una cervicitis, acá pues tenemos que ir contra los agentes más frecuentes, es decir, contra el gonococo y contra la clamidia. Contra el gonococo damos ciprofloxacina a razón de 500 miligramos vía oral como dosis única, y contra la clamidia podemos usar acitromicina cuando queremos hacer dosis única vía oral, ¿ok? O ya pues en su defecto deberíamos dar doxiciclina, que en realidad es un antibiótico el de primera elección para usar contra clamidias, pero lamentablemente este no lo podemos dar en dosis únicas y lo damos a razón de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Muy bien, entonces vamos a pasar a desarrollar rápidamente algunas de las enfermedades. Por ejemplo, está la vaginosis bacteriana, que ha pasado por diferentes sinonimias, desde el Haemophilus vaginalis, pasando por el Corynebacterium, y actualmente hoy en día se conoce como un Gardnerella vaginalis, en honor a Gardner, que fue el que la describió. Esta bacteria forma parte normal de entre 30 a 40% de la flora vaginal. La promiscuidad es un factor de riesgo para que la mujer adquiera esta enfermedad, y esto, además de ser el principal involucrado a la Gardnerella, está asociado pues con anaerobios, sobre todo Mobiluncus, bacteroides y Peptostreptococcus. Para hacer el diagnóstico de una vaginosis bacteriana tenemos que tener la presencia de 3 de los 4 siguientes criterios. En primer lugar, que hay un flujo blanco, grisáceo, generalmente muy fluido, homogéneo, no adherente, ¿ok? Y que muchas veces tiene un olor fétido. A la microscopía vamos a encontrar unas células llamadas células guía, que también se les conoce como clave, indicio o clue cells, y van a ver ustedes que como la célula vaginal va a estar rodeada por múltiples bacterias cuando se hace la coloración adecuada. Además, como disminuye la población de los lactobacilos que le dan la acidez al pH vaginal, ya por la mayor población de las bacterias, la Gardnerella, el pH va a virar pues, y va a ser mayor de 4.5, o sea, pierde su acidez. Además, podemos hacer la prueba de aminas positivas, la cual en la muestra problema la ponemos pues una gota sobre un portaobjetos, y le ponemos también una gota del hidróxido de potasio al 10%, y generalmente va a expelir esto un aroma pues como a pescado malogrado.
Eso es la prueba de aminas positiva. Este es el flujo patológico que hemos mencionado, un flujo grisáceo, ¿ok? Generalmente la paciente se siente muy húmeda, generalmente no menciona que le pica, ¿ok? Que le molesta, que le incomoda. Lo que le incomoda más que todo es el flujo, y que muchas veces si este permanece ahí, lo que va a comenzar a dar es como una escaldadura a nivel de los genitales externos. Esta es la llamada células guía. Ustedes ven acá la célula pavimentosa vaginal rodeada por múltiples bacterias que son las Gardnerelas. El tratamiento de elección para algunos es la clindamicina vía tópica, que puede darse pues en cremas o en óvulos de 100 miligramos, sea cada 12 horas por unos 6 días, o el metronidazol, que se puede dar pues vía oral, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, o una dosis única de 2 gramos vía oral. Incluso como alternativa está la amoxicilina, si es que hay alergia o no se puede por alguna razón indicar los dos anteriores, y se da la amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. La tricomoniasis es otra de las enfermedades que es necesario describirla por su frecuencia. Está producida por un parásito flagelado llamado el Tricomona vaginalis, y este pues da un flujo vaginal característico espumoso que puede ser amarillo verdoso con mal olor, y como da también una cervicitis, la afección que ocurre a nivel del cuello cervical, del cuello uterino, perdón, se ve pues muy hiperémico, lo que se llama pues el cervix en fresa. El diagnóstico es fácil hacerlo, se puede hacer un examen directo en el cual se toma la muestra problema, se le mezcla con cloruro de sodio, suero fisiológico, y se ve al microscopio y se puede detectar a los parásitos incluso cómo se mueven. El tratamiento acá de elección es el metronidazol, 2 gramos vía oral, dosis única. Se puede hacer también tratamiento tópico, pero no es fundamental, con cremas, óvulos o las presentaciones que tengan los imidazólicos, que generalmente vienen asociados ya con antifúngicos, y lógicamente se dará el tratamiento de la pareja porque el varón generalmente es un portador asintomático. Este es el flujo característico, como ustedes pueden ver, muy espumoso, amarillento, verdoso, adherente. Y ese es el protozoario que hemos mencionado, pues, con sus flagelos. En cuanto a la clamidiasis, acá nos vamos a referir a lo que es la clamidia trachomatis de los serotipos D y K. Tiene una infección genitourinaria muy semejante a lo que produce el gonococo. Pero a diferencia del varón, en el cual la sintomatología es florida, en la mujer la infección puede muchas veces ser asintomática. Tiene un periodo de incubación entre 7 a 21 días, y ojo, esta infección generalmente coexiste casi en el 45% de los casos con el gonococo. La sintomatología es inespecífica o está ausente. Generalmente se le descubre en un examen, en un chequeo a la mujer, como una cervicitis con una secreción pues serosa muchas veces, que no llega a ser purulenta. Y lo que se tiene que hacer acá muchas veces es el cultivo celular, o actualmente lo más importante es hacer serología para clamidia. Las muestras que se deben de tomar cuando queremos hacer cultivo deben ser pues de todos los sitios donde se coloniza este microorganismo, como es el cuello, la uretra, el canal anorrectal, ¿ok? Y lógicamente, como es un microorganismo que necesita de una célula, debe contener células en el raspado que tomemos. Otros mecanismos para llegar al diagnóstico está la reacción de cadena polimerasa y la inmunofluorescencia directa o los inmunoenzimáticos. Esto es una célula que está plagada pues, por múltiples clamidias, como se ve, pues, ¿no? Con el microscopio. El tratamiento de elección ya algo más avanzado. De elección es la doxiciclina, indicado a 100 miligramos 2 veces al día por 7 a 14 días de acuerdo al cuadro clínico que presente la paciente. La alternativa frente a la doxiciclina está la eritromicina, a razón de 500 miligramos dado 4 veces al día por 7 a 10 días, o una alternativa también es la amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas por 7 días. En cuanto al herpes simple, el virus del herpes simple, el tipo 2 es el que más produce el herpes genital, pero también puede estar involucrado el tipo 1, es decir, el herpes oral. La incubación es entre 5 a 8 días, y bueno, este es un virus que con mucha frecuencia va a causar el síndrome de úlcera genital, ¿ok? Y la sintomatología sobre todo va a estar de acuerdo a la localización de las vesículas de las úlceras. Recordemos
pues que el cuello no tiene sensibilidad, por lo tanto si el cervix es el atacado, la lesión generalmente va a ser asintomática, a diferencia de lo que ocurre pues en aquellas lesiones que van a aparecer en vulva, que van a aparecer en periné, las cuales sí son realmente muy dolorosas. Esta sintomatología va a aparecer 2 o 30 días luego de una exposición, y estos episodios pueden durar entre 2 a 3 semanas, y generalmente el paciente queda como un portador pues crónico y va a tener ciertas recurrencias de acuerdo a algunas pues consideraciones a tener, por ejemplo episodios de baja de la inmunidad, la concurrencia con otras ITS, etcétera, etcétera. Entonces va a haber una sintomatología de recurrencia, pero las cuales estos episodios generalmente son más cortos, la sintomatología no es tan florida. El diagnóstico se puede hacer por citología, en la cual nosotros hacemos el llamado test de Zank, en la cual buscamos células gigantes multinucleadas con inclusiones intranucleares. Y también podemos hacer pues prueba de inmunofluorescencia directa o cultivo para confirmar el diagnóstico. Acá lo que tenemos son múltiples vesículas pequeñitas cerca al rafe medio, entre la comisura posterior y el ano. Como son muy pruriginosas estas a este nivel, y acá también a nivel del pene, muchas veces el rascado o la irritación hacen que se sobreinfecten bacterianamente pues estas lesiones, estas úlceras, y pues hay que dar tratamiento antibiótico. El tratamiento para el herpes en sí, siempre se debe evaluar pues el beneficio de los antivirales. Generalmente estos pueden disminuir el periodo de la recurrencia, ¿okay? Hacerlo sanar más rápido al paciente, pero en realidad el paciente siempre queda como un portador crónico. El esquema que se usa es indicándoles a razón de 200 miligramos el aciclovir, indicado 5 veces al día. Pero ya sabemos que no hay cura para esto.